8 o 10 minutos, comentábamos las 15 medidas del gobierno, el protocolo a propósito de la presencia de indocumentados en República Dominicana, y que ayer se explicó, inició ese plan de contención de indocumentados en los centros de salud. Incluía las parturientas, o quizás comenzando por las parturientas en las dos maternidades más grandes de la Gran Santo Domingo, que la maternidad la Nuestra Señora de la Altagracia y la de Los Minas. Inició ayer con escenas terribles, desgarradoras, y hay que verificar documentación de estas personas para la atención médica, en fin. Sobre esto tenemos en la línea telefónica a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, buenos días, bienvenido a Diario. Sí. Muy buenos días a todos, buen día a su honorable equipo, aquí a las órdenes como siempre. Sí, doctor, esta situación que inició ayer en los hospitales, nosotros cuestionábamos algunos elementos de esto, ¿no? ¿Cuál es la postura cuando se vio ya? Me gustaría saber, disculpe, me gustaría conocer su punto de cuestionamiento primero. Nosotros, particularmente quien habla, se refería a que estamos en lo que yo definí como una casa de parturientas, aunque la autoridad ha dicho que pide documento y atiende aunque no lo tengan, pero entonces una vez estabilizados, entonces se le coloca para deportación. Entonces hablábamos lo relativo a una parturienta de forma natural o con cesárea, cuando se considera estabilizado, lo que provocó que la situación, aparte de esto, de gente que va a un centro médico y ya no va, que veo militares en un hospital, una parturienta que va a un centro médico, ¿qué pasa con ella si se devuelve a punto de parir? Confundieron a una dominicana. En fin, todo esto que tiene que ver que, aunque los médicos no son los responsables de aplicar las medidas en lo relativo a las identificaciones, pero están en el medio de todo esto. Por eso acudimos a usted como presidente de los médicos para que nos dé su opinión y cuál es la instrucción a los médicos para el rol que deben jugar en todo esto. Sí, ciertamente, como usted señala, los médicos estamos en este fuego cruzado, realmente, pero las instrucciones a los médicos son muy claras y precisas. Nosotros, los médicos, tenemos que seguir jugando nuestro rol por la cual fuimos formados, que es la de aliviar las enfermedades y salvar vidas, independientemente de la nacionalidad de la persona, independientemente de que si tenga que llenar algún papel o algún documento, independientemente de que tenga o no tenga recursos. Ese es nuestro rol fundamental. Y el trabajo de migración es el trabajo de migración, el trabajo de las autoridades, el trabajo de las autoridades y el trabajo de los médicos y de los médicos. Es responsabilidad ya del gobierno qué va a hacer con ese extranjero, si tiene o no tiene documentación. Nosotros no tratamos temas de papeles, y así lo hizo saber después que conversamos con el director del Servicio Nacional de Salud, de que eso no le corresponde a los médicos sino a migración. Una pregunta. Sí. No, adelante. No, siga, hágame la pregunta. ¿Cómo se va a manejar el protocolo para saber? Dice el doctor Mario Lama que no le va a cobrar honorario médico, pero que sí le va a cobrar los gastos en que se incurra. ¿Cómo se hace actualmente y cómo se va a hacer? Usted decir qué le colocó al paciente, cuánta dosis y todo eso, para que alguien o el médico, no lo sé, lo pueda calcular para una posible factura. Como costos. Actualmente no se le cobra. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se colocan en el récord lo que se le coloca? Mire, lo que pasa es que son puntos de ellos, de las autoridades. Eso lo del dinero es un problema administrativo de la dirección de ese hospital.
lo de migración es otro tema, pero ya de migración. Y lo de la salud es un tema de nosotros los médicos. Actualmente no se le cobra a los enfermos, ahora se le va a cobrar supuestamente un cobro no de las atenciones médicas, sino de los materiales gastables, etcétera, insumos, etcétera. Eso lo veremos. Pero también. ¿cómo se va a hacer eso? Ajá, ¿cómo se calcula eso? No, es que eso es un problema de ellos, de administración, de ellos, cómo lo van a cobrar ellos. Nosotros tenemos que meternos en eso. Pero usted que le coloca los medicamentos. ¿Cómo él va a saber el de administración? Nosotros le ponemos los medicamentos, le ponemos, y que cómo ellos le van a cobrar ese medicamento, eso es otro tema de ellos, no de nosotros los médicos. Pero de que se lo ponemos, se lo ponemos. Pues nosotros no vamos a dejar de morir. No, yo significa que usted lo consigna en el récord, ¿no? ¿verdad? Usted consigna lo que le puso. No, que en el récord siempre se ponen todos los medicamentos, independientemente de que cobre o no cobre. Eso todo paciente tiene un récord obligatorio. Eso es de ley. Entonces, ya le corresponde a las autoridades cobrar esos medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Nosotros como Colegio Médico Dominicano y el cobro a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado porque hay un hilo muy fino entre la privatización de la medicina y el cobro a esos extranjeros, no necesariamente del vecino Haití. Nosotros no vamos a permitir que le cobren a los dominicanos y a las personas que están aquí dominicanas, ni siquiera que se le cobre nada, ni una gas. Eso nosotros no lo vamos a permitir y vamos a estar expectantes en ese sentido para evitar la privatización del ejercicio de la medicina a nivel de los hospitales públicos. Porque nos costó mucho trabajo nosotros como Colegio Médico Dominicano, y eso es una de las grandes conquistas, eliminar la famosa cuota de recuperación. Ustedes recordarán que el colegio luchó infinitamente con eso y nosotros no vamos a permitir que regrese la cuota de recuperación. Ahora, son extranjeros, están definidos como tal, le va a cobrar tal cuota, bueno, eso es otro tema, pero a los dominicanos no. Eso es un tema. Doctor, sí. hay un asunto que el doctor Mario Lama trató de explicarlo ayer. Y es lo relativo a que, bueno, no tienen documentación, se les atiende de todas maneras, pero, dice, estabilizados van a ser deportados. Yo le pregunto a usted en su condición de médico, una parturienta, un parto natural, parió, ¿verdad? ¿Cuándo se consideraría estabilizada? Y uno sabe que cada caso es particular, pero en el caso de cesárea, ¿cuándo se consideraría estabilizada? Pero además, una estabilización que es para montarla, según la explicación del Lama, en un camión, llevarla al centro vacacional para después de ahí con el bebé moverla a la frontera para su deportación. O sea, esta situación de estabilización, condición de la persona para ese trayecto, que es muy distinto a una estabilización para regresar al hogar y estar con relativa tranquilidad, ¿no? Fíjate, yo había analizado ese punto y esa metodología que ha implementado las autoridades no es aplicable de manera absoluta, de manera vertical, rectilínea, en un 100%. En menos en materia de salud, porque ese es uno de los tantos ejemplos que usted menciona. Porque hay pacientes, uno de los puntos que, ¿cómo te sube una mujer embarazada, que acaba de hacérselo en una cesárea, que tiene los puntos todavía abiertos? No, está cerrado, pero los puntos anatómicamente está abierta, está agarrado por los puntos, la suben en una camiona con la cesárea, con un bebé recién nacido que quizás esté bien, pero que recién nacido exponiéndose a un camión, etcétera, un viaje de aquí a Haití. Oye, una situación difícil, o sea, eso hay que evaluarlo. ¿Cómo usted entiende que porque una cesárea usted la manda en 48 horas a su casa, no está sangrando, etcétera, y se va a reposar a su casa, a una cama? No es lo mismo que se sube en un camión atrás a viajar de un país a otro con un recién nacido. Oye, son puntos que el gobierno tiene que analizar. Y no solamente eso es uno de los tantos ejemplos. Yo me pregunto, muchos pacientes, tanto clínicos como quirúrgicos, que
se van a morir si se quedan en su casa y no van a recibir las atenciones médicas del lugar, porque fíjese lo que está sucediendo ahora. Ayer los hospitales los se han mermado sustancialmente. La asistencia a los hospitales, la reducción es dramática. Ahí quiero... Tienen miedo, se están quedando en su casa, no quieren que los deportes, no se van a exponer a eso, y muchos pacientes, por ejemplo, un recién nacido con una estrofia vesical, un recién nacido con una gastroquisis, no necesariamente cirugía electiva, que tenían cirugía programada, todas esas cirugías programadas se van a caer, porque yo prefiero, y estoy casi seguro que por el temor de que lo saquen, exponer a situaciones de salud muchas personas del vecino país a que se le agrave su condición sanitaria. Doctor, ahí entonces, quiero precisar. Como también clínico. Sí, con usted. Con una insuficiencia cardíaca, que se le acabó los medicamentos, que necesita ser evaluado nuevamente por su cardiólogo, está en fallo cardíaco, que se puede manejar, algunos se pueden manejar en su casa, etcétera. Entonces se quedan en la casa, el medicamento se le termina, se agrava su condición y ese paciente puede morir en su casa por temor a ir al hospital y que lo agarren y lo saquen fuera del país. O sea, que yo planteo en ese sentido. Nosotros hablamos con Mario Lama ayer y le dije que tenemos que sentarnos con Migración a discutir ese grupo de pacientes, porque esa medida no puede ser rectilínea. Eso no es así, depende de la condición de salud de cada enfermo, y nosotros lo hemos definido, nosotros como Colegio Médico, como situaciones especiales. Hay situaciones de salud especiales que hay que diseñar un nuevo protocolo para esa situación. Doctor, a propósito de ello, estamos conversando con el doctor Waldo Ariel Suero, es el presidente del Colegio Médico Dominicano, a propósito de las medidas del gobierno dominicano de movilizar parturientas, enfermos o personas que hayan sido intervenidas quirúrgicamente, inmediatamente concluyen con este proceso, de trasladarlos en autobuses de migración. No sabemos a qué parte, porque hay gente que muchas veces, bueno, lo único que tiene como residencia es República Dominicana. Pero ¿dónde voy, doctor? Dos aspectos. A propósito de eso que cuenta, sí, y que usted me está revelando ahora que él ya le ha advertido al director del Servicio Nacional de Salud que hay que conversar porque el impacto en salubridad y en las políticas públicas pueden aumentar los casos ahora de enfermedades que habían sido controladas porque la gente tiene miedo y se queda en su casa y no va al hospital, y eso puede ser fuente de contagio y de aumento. Y segundo, si puede decirnos cómo están las estadísticas también de VIH-Sida, porque cuando conversa con la gente de a pie, es que no es fuente científica, les dicen que hay gente con VIH identificada que no se está atendiendo, no en este proceso, sino que vienen degenerando las atenciones a este tipo de enfermedades. Las estadísticas de VIH-Sida se mantienen más o menos similares. A veces aumenta un poco, otras veces se mantiene igual. No sé cuál ha sido el impacto todavía de la medida que se tomaron con respecto a la Organización Mundial de la Salud de los Estados Unidos de retirarse. Sé que ha afectado a algunos países, no conocemos el impacto en la República Dominicana de algunos programas, pero en sentido general las estadísticas de VIH-Sida se mantienen más o menos similares. Una pregunta, doctor. Esa población que va a los hospitales, sobre todo las parturientas haitianas, son producto de la pobreza. Y cuando paren, no paren un producto nada más. La pregunta es, ¿no hay un seguimiento a cuando un niño nace, cuando se produce el parto? ¿No hay un seguimiento de cómo sale el niño, de cómo llega a la vida, si llega con anemia, si llega con... ¿No hay un seguimiento en eso que tiene que lo hace la maternidad, lo hace el sistema de salud? Por supuesto que sí, que hay seguimiento tanto para la madre como... Entonces, ¿cómo se va a hacer eso con este modelo? Es lo que le estoy diciendo,
que no es tan fácil, lo que se ve muy bonito en los periódicos, pero su aplicación no es tan fácil, sobre todo para el médico. Yo he visto recién nacidos que nacen bien, tú le das de alta y llega al otro día todo deteriorado, con sus condiciones se expresan más tardíamente, y hay mujeres embarazadas o cesariada cesariada que lo manda a su casa a las 48, 72 horas y te llegan 7, 8 días después infectadas. Eso no es tan fácil. Aplicar eso de manera absoluta es realmente difícil. Y lo que le expliqué ahorita, lo del seguimiento de muchos de esos pacientes, pero muchos de esos pacientes van a los hospitales, tienen su tratamiento en los hospitales, tienen su cirugía programada en los hospitales, tanta electiva como no electiva, tienen sus estudios programados, sus centros de diagnóstico, sus laboratorios, etcétera, todo esto programado, y todo esto se le va a caer, y muchos se van a enfermar y se van a agravar en su casa, y algunos van a fallecer en su casa por temor a que lo agarren preso y lo deporten. Es la realidad, y hay que buscar una alternativa. Nosotros los médicos, nuestra profesión es una humanitaria, nosotros tenemos que velar por la salud de los enfermos, independientemente de los conflictos de migración. El conflicto de migración le toca a las autoridades, pero el gobierno, sabemos que el gobierno debe de priorizar más la salud que situaciones migratorias, y que la aplicación de esos protocolos no debe de ser estricto en un 100%. Hay situaciones de salud que no hay forma de aplicar esos protocolos, porque para eso tenemos que sentarnos con migración, el ministro de Salud, el Colegio Médico Dominicano, el Servicio Nacional de Salud, y diseñar nuevos protocolos para esos casos especiales de pacientes que ameritan un servicio médico y que tú no puedes sacarlo súbitamente del país. Sí. Eso hay que analizarlo. Estas parturientas que llegan a estos hospitales... no solamente parturientas, yo estoy hablando en sentido general. Muy bien, pero estoy... claro. Todas las enfermedades. En nuestro caso, en el caso particular, bueno, me quiero referir a las parturientas que son parte de la migración haitiana y que van a los hospitales públicos con el propósito de que les resuelvan su situación. El director del Servicio Nacional de Salud ha dicho, bueno, les vamos a cobrar los insumos. Y como refería a Julián hace un momentito, son mujeres empobrecidas que llegan a un hospital público y que buscan esa asistencia. Pero yo creo que me da la impresión de que el director del Servicio Nacional de Salud hace este planteamiento, pero él está consciente de que la mayoría de esas mujeres no están en capacidad de pago de nada. No van a pagar mucho, no van a hacer nada con ella ahí, porque algunos tienen sus papeles, si tienen sus papeles y están documentados, no se van a quedar con ellos ahí en el hospital, porque no tienen dinero. Díganme, ¿lo van a mantener en el hospital? Mejor para ellos, quizás vivan más cómodos en el hospital que en su casa, y al final terminarán dejándolo ir. Entonces le van a abrir para darle un seguimiento y cobrarle después. Es una tarea muy difícil para las autoridades, pero ese no es el tema de nosotros. Claro. El tema de nosotros es la salud. Bien. Es la salud, preservar la salud. Nosotros estamos enfocados ahora mismo en garantizarle salud a esa barra de personas que ameritan de un tratamiento que si usted lo saca para afuera, pueden fallecer y no pueden venir porque se van a morir en su casa. A eso que nosotros nos referimos. No pueden ir al hospital porque tienen miedo que lo agarren preso, que lo deporten, y entonces es esa franja de enfermos que nosotros tenemos que buscarle una solución con las autoridades, y es el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Nosotros no nos estamos oponiendo a que Migración haga su trabajo para que no se nos malinterprete, no, que hagan su trabajo, pero nosotros lo que estamos es anteponiendo, nosotros estamos colocando la salud por encima de los problemas de migración. Es nuestra función como Colegio Médico Dominicano y como todos los médicos. Muchas gracias por... Doctor, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano. Importante esta participación, este punto de vista, estas explicaciones desde el punto de vista médico que da el doctor Waldo Ariel Suero, y que da la información, revela
que le ha planteado a Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, y al director de Migración, que tienen que sentarse a conversar. El asunto no es tan sencillo como decir, la vamos a retener, la vamos a apresar, la vamos luego que terminen, que eso no es tan sencillo. Él es médico, pediatra, hizo las explicaciones de las contingencias que se presentan luego de un parto. La mujer puede ser despachada, parto natural o una cesárea, muy bien, el niño muy bien, váyase a su casa a descansar con una alimentación recomendada, pero a las 24 horas, 5 o 6 días se pueden presentar situaciones. Eso en estas condiciones. Imaginemos una mujer de parto natural o cesárea que luego de estabilizada, eso es también relativo, es montada en una camiona, es trasladada a un centro o a la frontera directamente, en un viaje de 3-4 horas con una criatura en los brazos. Esta es una situación que tiene que revisarse, porque el gobierno lo puede ver en los términos de aplacar la ira antihaitiana y toda esa vaina, pero estamos hablando de su responsabilidad constitucional sobre derecho a la vida, derecho a la salud. Él es garante de eso y no puede poner en riesgo la vida de personas, dominicanos o extranjeros, lo que fuere, porque tenga que atender a esta ira desatada de los ultras en este país. Bueno, el corte lo hicimos las